Detrás de cada gran idea se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos, Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental. Buenas tardes, soy Miguel Cortés Valerio. Yo nací aquí cerquita, como al kilómetro donde estamos ubicados, en La Uruca, director del programa deportivo Oro y Grana, y pues contaremos parte de la historia del programa y de la historia personal también. Bueno, yo nací en La Uruca, distrito del Cantón Central de San José, en una finca, se puede decir, en una finca de los Esquivel, repito, a donde estamos aquí, como al kilómetro. De origen netamente campesino. Mi papá era un campesino, trabajaba en una finca de los Esquivel, y entonces pues uno siempre había tenido, y como a 250 metros de la plaza de La Uruca. Entonces íbamos a la plaza, y posteriormente pues ese gusanillo de los deportes y básicamente el fútbol, eso conllevó a que pues uno se enrolara en esto. Yo estuve en la escuela Antonio José de Sucre, en La Uruca. Como detalle interesante, hubo a nivel de primaria, de parte del Ministerio de Educación, si se puede decir, un concurso que se llamó Junta Premio León Cortés. Eso destacaba al mejor alumno de la dirección de escuelas de todo San José. Y bueno, posiblemente por la bendición del gran hacedor, presentamos en un concurso la niña María del Carmen Arias Sandí, que vive en Río Segundo actualmente. Fue en la escuela de la primaria toda, de primero hasta sexto. Y en esa oportunidad yo quedé como mejor alumno de San José. Un polito, un campesino de La Uruca. Imagínense si yo no, desde que empecé, no tengo que estar agradecido con el destino y con el gran hacedor. Y posteriormente, pues, ya vino el colegio, en el Liceo de San José, en Barrio México. No concluye ahí por diversas razones. Más bien saqué el bachillerato por madurez con el procedimiento normal. Siempre me gustó el periodismo. No obstante, por razones económicas, yo, estando en el Liceo de San José, me enfermé y entonces fui internado en el Hospital Calderón Guardia. Los enfermeros, de ahí una enfermera, básicamente, como yo duré un mes internado. Entonces ya ese año lo perdí. Entonces una enfermera que se llamó Olga Gómez Sharp me dijo: ¿por qué usted no trabaja aquí en el hospital? Y ella me llevó a la farmacia, y de ahí me quedé prácticamente. Yo trabajé 25 años ahí. Yo he sido un hombre de periodos largos. El medio siglo de casado, imagínense. Casi 30 años o 25 por un periodo ahí en la farmacia del Calderón Guardia. 43 años de Oro y Grana. También trabajé en NS4 durante una docena de años. Bueno, pero cuando ya yo entonces trabajé en el Calderón Guardia, tenía el gusanillo del deporte, porque yo escuchaba a don Jorge Pastor Durán y a Juan Martín Guiguero, y a un vecino en Barrio México que se llamó Jorge López Mudarra, que era directivo del Barrio México. Y yo escuchaba cuando a él lo entrevistaban. Y los chiquillos, al igual que los grandes, pues soñamos. Y yo, qué lindo debe ser hablar por radio, ¿verdad? Y madre, qué lindo debe ser hablar por radio. Y yo lo escuchaba. Y a lo mejor algún día. Y ese día, pues para abreviar un poco el asunto,
yo he sido herediano, seguidor del equipo herediano. No tengo ningún empacho en decirlo, porque los que estamos metidos en fútbol tenemos afición por algún equipo. Yo le puedo a usted casi garantizar que todos los locutores y periodistas deportivos de nuestro país y del mundo tenemos un equipo. Hay un ropaje de la hipocresía que alguien se pone y dice, o escoge un equipito de último en la tabla para no darse color, o sencillamente dice, no tengo color. Todos tenemos locutor color deportivo en esta misma empresa, y en las demás, y en las televisoras, y en el periódico, ¿verdad? Entonces yo empecé con el auxilio, la ayuda o el padrinazgo de Juanito Martín y de Jorge Pastor Durán. Entonces yo iba y hablaba con ellos y se me concedió el deseo de hablar por radio. Adelante, Juanito Martín. Gracias, aquí Estadio Nacional. Esto es una locura. Chapuy es una jaula de canarios al lado del Estadio Nacional. Mire, pues yo sabía del sitio donde ellos trabajaban, donde hacían el programa, como lo tengo yo ahora. Don Juan Martín tenía el programa en una ciudad que se llamó Soda Palace, al frente a un costado del Parque Central. Y don Jorge Pastor Durán tenía su programa casi al frente de la Soda Palace, en una soda esquinera que se llamó Soda del Diamante, ¿verdad? Y entonces uno iba ahí en calidad de oidor, ¿verdad? Había gentes ahí, entonces uno iba, ¿verdad? Y observaba, y la voz, porque la radio es imaginación, y usted lo sabe, ¿verdad? La radio es imaginación. Entonces uno oye una voz muy grave y supone o deduce o intuye que es un gordote, ¿verdad? Y de repente es un Parmenio Medina, que Dios goce, ¿verdad? O hay gente que tiene una voz muy grave, muy pituda, muy fina, y entonces uno dice que es un hombre muy delgado, una persona muy delgada, y no, es una persona muy bien dotada anatómicamente, ¿verdad? De tal manera, ahí fue como yo me entronqué con ellos. Juan Martín tenía un programa que era más cerrado estar ahí. Tan es así que Juan Martín aplicaba un principio en periodismo que es fiel reflejo de lo que uno debe hacer. No debe darle el micrófono a nadie. Es decir, uno tiene micrófono y lo acerca para que el entrevistado hable, pero no se lo dé. Cosa que era totalmente opuesto a don Jorge Pastor Durán. Don Jorge le abre el micrófono y él se dedicaba a hablar con los demás, ¿verdad? O sea, acepté dos corrientes, y de lo supuestamente bueno, pues cogí eso. De esa forma fue como yo me empecé y los conocí a ellos, y después pues ya y don Jorge Pastor Durán en una oportunidad me dijo, Miguelito, usted tiene buena voz, podría hacer algo. Y se lo creí, y de eso he comido ya más de medio siglo, ¿verdad? Y el principio fue interesante, porque la primera vez que yo usé un micrófono fue con don Jorge Pastor y Juan Martín, ¿verdad? En calidad de intruso, ¿verdad? Simplemente por la fiebre y el deseo de hacerse escuchar, y que en la calle le dijeran, mira, que oye, entonces para uno era una heroicidad haber hecho eso, que lo escucharan por radio. Ya después yo tomé, porque yo le ofrecí mis servicios, entre comillas, al equipo herediano. Entonces, de unas famosas comisiones que en ese entonces prevalecían para ser panegirista de un club, por ejemplo, como el Herediano. Entonces yo entrevistaba a algunos jugadores, llevaba biografías y las leía en el programa de don Jorge Pastor Durán, ¿verdad? Ahí fue, digamos, el primer contacto con un micrófono, que sentía uno que necesitaba como 20 tanques de oxígeno porque levantaba el aire. Me imagino que uno estaba más transparente que no sé qué, pero se fue pasando. Y posteriormente, en la radio de Costa Rica, habían dos personas, una persona que todavía está vigente, él se llama Carlos Emilio Beteta Blandón. Vino de Nicaragua, tenía un programa y era de noticias. Creo que fue por Radio Libertad que él tenía un noticiero, y entonces yo le colaboré, pero
en cositas así como a cuentagotas. Porque cuando uno le va a dar la oportunidad a alguien, tiene que medirlo, ¿verdad? No le va a dar mucho tiempo, al igual como yo he hecho ahora. Entonces Carlos Emilio hizo lo mismo y resulté. Posteriormente también hubo otro señor que se llamó Justo Pastor Martínez. Justo Pastor Martínez III, nombre completo. Este señor también de la radio me ayudó mucho. O sea que en esas dos personas, ya en forma no profesional, pero sí más en serio, ¿verdad? Como solo yo, no como un contertulio de un programa, sino como alguien que ya estaba buscando un trillo y hacer una profesión de lo que posteriormente sería prácticamente el bienestar o la profesión que actualmente ostento. Bien, ya les decía que Oro y Grana, o que yo colaboré con el equipo de Diana, surgió la posibilidad de hacer un medio que de alguna forma fuera una voz del equipo florense. Para no poner el rojo y amarillo, que quedaba de por sí muy ligado al club. Entonces, la policromía es extraordinaria en sinónimos. Por ejemplo, oro es amarillo, grana es rojo. Usted ha visto cuando los toreros salen al paseillo, que van bien uniformados y salen a la plaza de toros y van en su forma de desfilar. Entonces el narrador del arte de Cúchares dice, va vestido de oro y grana. Eso quiere decir que va de amarillo y rojo, un vestido muy bordado. O en otro dice de azul grana. Tan es así que el equipo Barcelona, los colores son el azul grana, azul natural, y grana, que es rojo. O aquel, por ejemplo, la bandera de Argentina que dice el equipo albiceleste, porque albo es sinónimo de blanco. Tan es así que hay muchas personas que tienen cejas blancas, bigote blanco, pelo blanco, casi todo blanco, ¿verdad? Se le dice albinos. Eso precisamente, entonces hay un juego de la policromía y hay sinónimos. Entonces le pusimos oro y grana, amarillo y rojo. Las primeras ediciones fue en junio de 1974 en Radio Victoria, ¿verdad? Que quedaba como a los 100 metros del estadio, de la puerta sur del estadio, 100 metros al sur, y ahí entonces había una esquina y ahí lo hice. Eso fue, creo que recuerdo algunos contertulios todavía, como Miguel Salazar, con Luis Fernando Moya Mata, Jorge Arturo Maña, en fin, algunos que fueron los primeros contertulios y que ahí se dio el inicio. Resulta que como órgano del equipo herediano duró como 6 meses y después no hubo como mucho interés de la Junta Directiva en seguirlo. Yo dije, pues me la están poniendo brincandito en el área, ¿verdad? Y entonces yo sigo con el programa, pero ya una cosa absolutamente mía. Es decir, de todas maneras siempre fue mío, ¿verdad? Inclusive por los colores, pero ya después con una producción un tanto ortodoxa en ese entonces, ¿verdad? A lo que uno podía hacer. Y yo recuerdo que hay una situación que quiero contar, porque los ticos, yo no sé si es que somos llorones o es que no nos justificamos para no hacer las cosas bien. Cuando este programa Oro y Grana, que después le dimos el eslogan que caló en todo el mundo, en los taxistas, en los amigos, que uno va caminando y dice Oro y Grana, entonces yo contesto, su programa deportivo, ¿verdad? Entonces la gente, los colegas me conversaban, mira, un año de Grana, y le digo, sí, mira, pero qué dura está la cosa, ¿verdad? Por el aspecto, básicamente, uno al decir dura la cosa, es por el aspecto económico. Un año, a los 3 años y a los 4 años, mira, 4 años ya, y vieras que sí, pero qué dura está la cosa. El mismo cuento a los 12, a los 15, a los 20 años, ¿verdad? Sobre todo hay épocas de unos picos que suben, ¿verdad? Otros que bajan muy profundamente y los anuncios se van por diferentes razones. Mira, ¿cómo estás haciendo hoy? Mira, ya 20 años, pero mira qué dura está la cosa.
25, 30, y entonces me topaba con algunos colegas que teniendo medios, ya no solo escritos, sino radiales o televisivos, igual tenían que cerrarlos. A los 30, a los 35 años, mira, seguí, sí, mira, pero vieras qué dura está la cosa, ni me digas, de hecho yo tuve que cerrar el mío. A los 38, a los 40, a los 41 años, recién me converso con gente aquí mismo, lo hablo con Tano Pandolfo, para decir y él que es una vez a la semana, ¿verdad? Mira, sí, ahí sigo, pero qué dura está la cosa. Hoy, 43 años después, por la bendición del gran hacedor, aquí estoy, y digo, ciertamente me mantengo, pero qué dura está la cosa. Porque conseguir anuncios, es que uno hace uno hace el tiro de esquina y va al área a cabecearla, ¿verdad? Uno es el que cobra, el que vende, el que produce el programa. Así es que entonces, por eso no es tan duro, sino el aspecto económico. Afortunadamente llegué a un alero en el que vieron con buenos ojos lo que yo había hecho en reloj, ¿verdad? Y no se me olvida que cuando hubo, a propósito de eso, que qué dura está la cosa, en Radio Reloj subieron las tarifas, pero desmesuradamente. Tan es así que don Rolando Angulo Celedón, que Dios goce, tuvo que irse, porque la gerencia o la administración de eso lo socó tanto que lo asfixió. A mí también, a mí no me asfixiaron tanto, posiblemente me pusieron anestesia, pero igual me resintió. Entonces yo vine aquí a esta empresa cuando la gerente era doña Teresa Chávez, ¿verdad? Y entonces ella me citó a un lugar que está en Belén, café, se llama Coffee Shop. Yo no la conocía a ella, entonces yo fui el día y la hora en que ella me dijo, y nada más tenía referencias de su físico. Yo vi entrar a la señora y digo, esta es, y ella me volvió a ver y me sonrió y nos sentamos. Y yo le conté que yo no seguía más en reloj y que venía para acá. Ella me dijo una frase que no se me abrió una puerta, se me abrieron un montón. Antes de cualquier cosa me dice, a mí me interesa que usted se venga. Imagínese, uno va a buscar una guarda y quien tiene que haber visto, bueno, más bien le dice a uno que le interesa. Imagínese, yo ya está, ya suspiré ahí, tranquilo. Y nada más había un problema, que tenía libre media hora, porque Everardo Herrera estaba en la tarde. Entonces me dice, ¿podría hablarle usted a él para que él se corra media hora? Y entonces ya le queda la hora completa. Yo le hablé y con el clásico mi risito me dijo que no había problema y me quedé. Pues posteriormente hubo, ya no era una hora, sino que más bien era hora y media, porque hubo en esta emisora un programa que se llamó La Encerrona. Lo hacía Norval y Mino, creo. Por ahí había otro. Resulta que lo cerraron, posiblemente porque se les puso dura la cosa, ¿verdad? Entonces, yo no recuerdo si el que estaba de gerente era José Eduardo García o Edgar Barrantes o Carlos, o ya estaba don Hernán. La cuestión es que me lo ofrecieron y yo lo acepté, hora y media. Entonces ya era un espacio que costaba un poquito más venderlo, ¿verdad? Pero uno lo acepté. Así es que entonces eso es parte de lo que, y ha sido un éxito, ¿verdad? Un éxito en cuanto a audiencia, en cuanto a credibilidad, en fin, en muchas cosas. Y por qué no decirlo, tampoco me voy a poner en plan de que yo tengo que poner dinero, ¿no? Obviamente hay épocas que da más, hay otras épocas que da menos, pero como decía aquel caballero, un veterinario muy famoso, sana con gusto no pica. Y bueno, pues ahí estamos ahora. No sé, posiblemente, bueno, muchísimas, imagínense que hay, yo le hice una a Jiménez de Heredia, Jorge Jiménez de Heredia, por cierto que me hizo mucha gracia porque 2 días después alguien me llamó para decirme que había estado muy interesante y me dijo que él no sabía que Jorge Jiménez de Heredia
era hermano de Quique Heredia. Le digo, no tienen nada que ver, son nombres artísticos. Y entonces le digo, no tienen nada que ver. Lo único es que de repente tienen alguna afinidad por el equipo herediano o por la provincia de Heredia. Cuando yo conversé con don Jorge Jiménez, sí me dio, es decir, un hombre profundamente conocedor de lo que hace. Estuvimos hablando de las esferas y otra serie de cosas. Fue quizá una de las que de verdad, no que me ha marcado, pero sí que uno tiene mucha experiencia. Otra de las, porque tengo que hacerla así de memoria en este momento, y ya uno no es exactamente un debutante, tiene que mover las neuronas. Una que sí también no que me marcó, pero que me hizo pensar, fue de este pensador argentino, cantautor, que lo mataron en Guatemala, creo, Facundo Cabral. ¿Cuándo eso? Yo le hice una entrevista estando en NS4. Entonces, creo que fue para el Mundial de Estados Unidos. Colombia venía muy bien y Facundo era un hombre que conocía muchas cosas. Yo le conversé a él acerca de fútbol y él me dijo que posiblemente Colombia en ese torneo pues iba a hacer cosas muy buenas, casi como subcampeón. No se le hizo a Facundo Cabral porque hubo ahí cosas que no estuvieron bien, pero sí me dijo algo que me llamó la atención. Facundo, como pensador, me dice, debe existir un Dios, con la voz clásica él. Imagínense que yo me acosté, me dormí, no hice nada y me levanto y veo los árboles moviéndose, los pajaritos cantando. Tiene que existir un ser superior. Me decía, una de las formas en que él se divertía era yendo a los moles a ver lo que la gente compraba sin ninguna necesidad, pero que era como su deporte, como su hobby, ¿verdad? Y de alguna forma él defendía lo que hacía con su indumentaria. Usualmente él andaba con un pantalón de mezclilla. Si mi mamá estuviera viva diría que se paraba solo, así que el pantalón lo ponían y por las razones que sea el pantalón estaba solo. No sé, no conocía plancha ese pantalón. Una camisa de manga larga de mezclilla y unas botas café que si hablaran dirían tengo como 20,000 leguas de recorrido, ¿verdad? De tal manera, yo de verdad, y un hombre pues que tenía su dinero, su fama, una facilidad de palabra extraordinaria y sin embargo hablaba de esa forma. Otra de las anécdotas o cosas que si no me han marcado, por lo menos sí me dieron minutos para posteriormente meditar, fue una entrevista que le hice a don Eduardo Lee, precisamente un día antes de que se fuera para Suiza. Entre otras cosas, yo le pregunté acerca de que si en la FIFA había corrupción, un día antes, ¿verdad? Y él me dijo que no, que es que la gente hablaba mucho y que exageraba y que pues, por lo menos él se había metido al fútbol, pero por colaborar, palabras más, palabras menos, pero que él no tiene ningún interés. Y me dijo que su futuro él lo tenía asegurado, así con esas palabras. Él me dijo que su futuro lo tenía asegurado. Y como fue, esta entrevista me la han pedido de algunos medios, y como fue posteriormente todo lo que pasó, ¿verdad? Y lo que está pasando hasta el momento, pues también fue otra de la que me dio cabida para meditar acerca de las cosas que contestan algunos entrevistados y posteriormente lo que pasa. Yo sé que hay mucho más, pero ahorita no se asoman a mi memoria. Yo diría que se habla más de lo que es, honestamente. Me parece que la FIFA ha ido más bien en la dirección, de nuevo, a la transparencia y en muchas otras situaciones que han dado, que han salido algunas situaciones que obviamente en una organización tan grande probablemente habrá alguna situación que se haya dado de alguna persona, pero específicamente a la organización no hay corrupción.
Bien, esta tarde conversamos aquí en Oro y Grana, su programa deportivo con don Beto Cañas. Hace días estaba tratando de conversar con él y desde luego que para mí es muy satisfactorio que él me conceda esta entrevista desde el punto de vista deportivo, que es básicamente lo que me interesa. Así que muchas gracias, don Beto, por acceder a Muchas gracias por participar. invitarme. No, hombre, con mucho gusto. Mire, en esa frase de que algunas veces se ha dicho de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿usted está de acuerdo con eso? Y podría aplicarse al porque fútbol. el mundo está mejor ahora que en la Edad Media. Claro, y se podría El aplicar. todo tiempo pasado es lo que se refiere a lo que alcanza el recuerdo de una persona. Pues siempre el recuerdo es nostálgico y además cuando uno recuerda su juventud, que es una época mejor que la vejez, y entonces claro, todo tiempo pasado fue mejor. Los programas deportivos tienen a veces domicilio incierto. Quiere decir que a uno lo invitan y va a hacerlo a determinado lugar. En Cartago, en una oportunidad, la directiva del Cartaginés nos invitó para que fuéramos. Siempre yo he tenido a alguien que está a la palmilla, y creo que fue William Mora el que estaba conmigo. Y entonces le dije que fuéramos a Cartago. No sé por qué, ahora le voy a decir dos nombres. Llegamos a un lugar y nos metimos al restaurante y preguntamos que dónde estaba el toma telefónico. Y entonces el señor que estaba ahí nos señaló un sitio en un gran salón y fuimos y los conectamos, ya hicimos las pruebas. El programa en ese entonces era a las 6 de la tarde. Y empezamos el programa y no llegaba nadie. Entonces yo llamé a Roger Brenes, a la sazón directivo del Cartaginés, para decirle que qué pasaba, que por qué no había llegado ninguno. Me dice, ¿cómo? Estamos aquí esperándote. Le digo, ¿pero a dónde está? Además voy a citar el nombre. El lugar era Los Encinos. Y nos metimos a uno que creo que se llamaba Picachos. O sea, algo en Cartago, pero era totalmente otra cosa, ¿verdad? Y la gente estaba donde en principio habíamos pactado. Y lo que más nos llamó la atención es que usualmente cuando uno llega, entonces le dicen a uno que va a tomar o que si quiere comer algo. Y nosotros pedimos un refresco y ya hasta nos habían servido y nos atendieron de maravilla. Posteriormente, como estábamos relativamente cerca, entonces llegaron y fue un vacilón. Y yo le dije, mira, nos metimos en el lugar equivocado. Este no era y nos atendieron lo más bien, ¿verdad? De tal manera que esa podría ser una de las anécdotas. Hay muchísimas más, pero de relieve, así como para que en un relato como este, pues no sé si más adelante se me acuerda o puedo hacerlo. De tal manera que bueno, teníamos una moto, una Vespa también, que a mí siempre me han gustado esos, pero por dos razones. La moto no me gusta, pero la Vespa es como diferente. La Vespa tiene como dos aletas adelante que le frenan de alguna forma la velocidad del viento, entonces no le permite impulsarse tanto. Tiene unas plataformitas que uno puede poner los pies. Es más, hasta uno puede andar en una Vespa con corbata y como que no desentona mucho. En cambio, otros me están dando una pandillera con vestido entero. Y también es la única motocicleta. Debería buscar este anuncio para que paguen todo lo que estoy diciendo. Lleva el repuesto ahí mismo, la Vespa, a un lado, ¿verdad? Usted puede pinchar y no hay ningún problema. Como si fuera poco, al otro lado lleva otra canastita también. Algunos le dicen cachetes, que puede echar mercadería, puede echar del otro, o sea, y esa Vespa era como la unidad móvil de Oro y Grana en una oportunidad. De tal forma que, así, algunas cositas. Hay de repente algunas más simpáticas, otras no tanto, de problemas, de inconvenientes, que uno lo ofenden. Pero yo he aprendido con esto que lo peor que uno puede hacer cuando lo ofenden es enojarse. Uno puede hacer que su hígado tenga una inflamación inmediata, pero que no se enoje, y menos que conteste al aire, ¿verdad? Eso se lo he dicho a los compañeros que han estado conmigo y me ha dado muy buen resultado, aun cuando después uno
tenga que hacer algunas cosas, pero al aire, porque el público también merece respeto. Y no es un ring exactamente, es una cabina de transmisión. De tal manera que así lo veo yo. Yo antes hacía muchas celebraciones cada aniversario, en diferentes hoteles y en diferentes lugares. Y llegó un momento en que no es que me cansé, sino que dije yo, la mejor celebración para cada aniversario es lo que me dice la gente en la calle, ¿verdad? El solo hecho de que los chanceros, los taxistas, los que venden frutas, la gente en el estadio, una serie de, para mí son pequeños homenajes. Las cosas mínimas y las cosas sutiles a veces uno las valora muchísimo más que reunirse con muchos amigos y qué sé yo, tomarse algunos tragos o qué sé yo, lo que sea. Pero eso, el homenaje que la gente dice. Cuando a mí me llama alguien, hace un tiempo me llamó un señor y me dijo que él se le hizo costumbre escucharme porque su papá siempre tenía un radiecito y se lo llevaba al trabajo y se lo llevaba a donde él estuviera para escuchar Oro y Grana. Y se le hizo costumbre. Él me decía que tenía más de 35 años de escuchar Oro y Grana. ¿Cuánta gente habrá en Costa Rica que de repente puede tener los mismos años de la creación de Oro y Grana? De tal manera que uno observa todo eso. Más que lo observa, lo piensa, lo va asimilando. Y por qué no decirlo, a nadie le amarga un dulce y todas esas cosas a uno le gustan. Como decía don Luis Portela, nadie es alérgico a la coba. ¿Usted sabe qué es coba? No. Coba es especie de una lisonja, ¿verdad? Que cuando a uno le reconocen algo, ¿verdad? Que pues, a todos nos gusta que le digan, mira, oí el programa, qué bonito. Pero también uno se alimenta de las cosas que la gente dice que no es buena. Porque puede ser en el fondo que tenga razón, pero si no le permite a uno para aclararle, no, mira, se hizo esto por esto y esta serie de cosas. O sea, que la comunicación y de lo que me dicen los aficionados y los oyentes, también uno aprende mucho. He aprendido a conllevar el heredianismo que yo tengo. Porque ser herediano en este país es como estar en una tercera fuerza. En los dos primeros lugares está Alajuela y Saprissa, o Saprissa y Alajuela. Y en un tercer lugar viene Heredia, o sea que somos como inofensivos, a pesar de que últimamente pues, el equipo está cosechando muchos títulos, muchos campeonatos. Entonces yo he tratado de ser lo más imparcial posible, lo más neutral posible, creo que lo he conseguido, y entonces pues la demás gente tan es así que nos oye de todos los equipos y de todos los deportes, y una modestia incluida, una muy buena cantidad de oyentes, de tal manera que con eso también he sabido conllevar. He de manifestar que como todas las epopeyas y como todas las cosas buenas de la vida, usualmente uno no las hace solo, ¿verdad? Tiene que haber alguien a la par, tiene que haber gente que le ayude, que le oriente, que le colabore, que lo critique, porque viera que a mí no me gusta o no me molesta en lo absoluto que me critiquen por lo que se dijo, o por lo que dejó de decirse, o porque le pareció que había sido muy, muy duro. No. También de los compañeros que yo he tenido, imagínense cuántos compañeros a través de 43 años, y de todos uno aprende algo. A mí me fascina el que trabaja conmigo que sea puntual, ¿verdad? Que yo confíe. Obviamente tiene que tener una buena dosis de lealtad, que es lo mínimo que uno pide, ¿verdad? Y de todos los que hay, de todos los muchachos que algunos ya no tan muchachos que estuvieron conmigo, pero de todos les agradezco porque ha sido parte de la historia de Oro y Grana, 43 años, imagínense. De tal manera que así, a grosso modo, les puedo contar eso. ¿Cómo la veo la actual o la selección como institución Bueno, la selección obviamente es el máximo representativo a nivel futbolístico. Para mí, yo creí que lo de Italia 90 no se iba a dar nunca. Si hubo gente en Costa Rica que apostó
a que Costa Rica no hacía un tiro de esquina a favor, no digamos un gol, un tiro de esquina a favor, que ni eso hacíamos. Llega ahora con su salveque lleno de experiencia, es un hombre extraordinariamente capaz, bueno, sabe lo que estaba haciendo, y entonces le cuento que en una de las lecciones donde estaban concentrados, tomó 11 hojas. Entonces, y delante de todos los muchachos, coge una hojita y la parte de la mitad. Facilísimo, ¿verdad? Una hoja de papel. Pero coge las 11 hojas, las alinea, las ubica, y al tratar de partirlas, no era tan fácil. Simbolizando que como equipo, si los 11 se unían, iba a ser difícil que si no perder, por lo menos pues, era muy, muy fácil que unidos hicieran un buen papel en Italia. Y así fue, efectivamente. No obstante, yo creí que nunca se iba a botar el récord de esa selección en Italia 90. Tan es así que antes, hace muchos años, hubo una agrupación de futbolistas que por su escasa estatura, en México lo llamaron los Chaparritos de Oro. Y bueno, y ese telele de los Chaparritos de Oro nos duró años, era lo máximo que habíamos hecho. Viene Italia 90 y borró los Chaparritos de Oro. Muy recordado, muy fajado, muy todo, pero ahora era la Italia 90. ¿Y cuántos años deberá pasar para que una selección haga esto? Yo creí que no se iba a batir el récord. Llega un hombre criticado, censurado, aplaudido por mucha gente. Se llama don Jorge Luis Pinto, que sabe de fútbol. Lo que pasa es que viene e impone disciplina en nuestro país. Y seamos claros, y no se disgusten. No estoy inventando el helado de palito. Cuando viene alguien y nos mete en cintura, dice, mire, esto se hace así, así, así. No nos gusta, ¿verdad? Jorge Luis Pinto, aparte de que es un hombre que desayuna fútbol, que almuerza fútbol, que toma café con fútbol y que cena fútbol, sabe lo que está haciendo, es un hombre con personalidad. Viene esto, ¿quién se iba a imaginar que Costa Rica, en Brasil 14, iba a hacer eso? Ahora volvemos al otro. ¿Quién va a superar lo que hizo don Jorge Luis Pinto y la selección? Era prácticamente imposible. Es decir, la gente lloraba y de verdad porque lo sentía. Si la selección nuestra fue buena, imagínense lo que hizo. En el 2002 estuvo bien la selección con Alexander Borges Guimarães, pero los récords los ha estado votando la gente que llega. Y nadie le podrá quitar a Jorge Luis Pinto el hecho de habernos puesto en un lugar tan preponderante. Imagínense que el grupo de la muerte, ¿se acuerda cuando se decía el grupo de la muerte? Que estaba Uruguay, estaba Italia, no, estaba Inglaterra, era el grupo de la muerte. Y no, más bien, algunos jugadores decían que más bien la muerte era Costa Rica, ¿verdad? Así que eso en cuanto a selecciones pasadas, porque era algo generalizado. La de ahora, es que al tico también a veces le gusta que le canten sirenas al oído, ¿verdad? Y que uno diga muchas cosas buenas. Y no. Mira que yo tenía algunas cosas, absorbí algunas cosas de don Jorge Pastor Durán y de Juan Martín, que Dios goce los dos. Y a veces no es solo el canto de sirenas, a veces hay que decir cosas. A mí esta selección, si bien es cierto, yo la veo por clasificada, pero quién sabe qué nos va a pasar en el Mundial. ¿Quién sabe? No. Ahora, ni pensar que vamos a hacer algo parecido a lo de 2014. Y no es que sea pesimista, ni negativo, ni cosa que se parezca. Tengo los pies en el suelo. Quisiera equivocarme, pero no sé. Me parece que la selección no da para tanto. Y aquí en esta emisora tenemos un ejemplo de lo que es renovación y lo que es estar todo el tiempo en movimiento. Nuestro pueblo, que es sabio, dice, lo que no se mueve se hace pelota, ¿verdad? Eso Norval Calvo lo tiene muy claro. Se está reinventando totalmente, ¿verdad? Hace poquito se reinventó con la versión digital. En el caso mío, estoy haciendo o pretendo hacer algo parecido.
yo me he hecho rodear de gente que me ayuda, ¿verdad? Aquí de los últimos muchachos jóvenes universitarios, como Rafa Murillo, como André Aguilar, ahora está Gustavo Aguilar, gente que también me retroalimenta de cosas por hacer nuevas en la radio. Si bien es cierto, alguna gente puede decir todo está inventado, como en el fútbol, alguna gente dice todo está inventado, y no todo está inventado. De estos videos jugadas ahí en el partido de Alemania-Chile, y esa jugada no la había visto yo, o sea que no todo está inventado. Entonces a la gente le gusta que haya un poquito de renovación. ¿Por qué he durado 43 años? Primero porque de arriba me ha protegido, ¿verdad? Para mí la puntualidad es un factor importante. La seriedad, sin llegar exactamente al amarguismo, no hay que ser amargado, ¿verdad? Pero hay que también pues tener seriedad. De vez en cuando soltarse un chistecillo, alguna cosa. Pero para llegar a esto hay que ser puntual. Imagínense que yo tengo el programa a las 4 y vengo a la emisora en las mañanas, que de repente no es necesario que venga, pero el programa empieza a las 4 y yo 2 horas antes estoy aquí. Yo trabajé con gente que también, el programa era a las 8 de la noche y llegaban 5 para las 8, ¿verdad? Pero de todo hay, ¿verdad? Y cada uno tiene su estilo. Quiere decir que la credibilidad, la puntualidad, el que uno tenga a la par un compañero como Gustavo Aguilar y Adrián Villalobos, que me colabora, aparte del analista técnico, Julio César Bustos, Ronald Cedeño, en fin, gente que colabora, aparte de los cabineros que son muy buenos, ¿verdad? Desde luego que todo eso colabora, de tal manera que es un cóctel que le van echando cositas, un cóctel que ya tiene 43 años, en el que hemos dejado ahí pues parte de nuestra vida, encantado, como dice don Rolando González, así que ya tenemos bastantilla juventud acumulada. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto fue Relatos, Voces Extraordinarias. Sábados, 2 de la tarde. Una producción de Radio Monumental.